Padre Israel, ¿cómo está? Hola, hola, Ada, ¿qué Bienvenido. tal? Sarita, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes como siempre cada semana en Hola California. Y bueno, reflexionando, la semana pasada ya nos tocó un tema bastante interesante, actitudes frente al inicio del año, que bueno, pues nos dejó también reflexionando, pensando y ahora retomamos en otro, ahora sí que en continuidad a propósito de todas estas situaciones que se están presentando, la espiritualidad que tiene que ver mucho con todos los sentidos de crisis que vivimos como seres humanos y que muchas veces pues pensamos que de dónde poder echar mano, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos, qué recursos tenemos frente al tema de la crisis, Ada, que son y están a la orden del día? Lo estamos viendo ahorita en este momento precisamente en el tema migratorio, estamos en el tema laboral, el tema de violencia, el tema de pues personalmente también tenemos situaciones, ¿no? Entonces creo que aparecen de entrada dos elementos centrales, por un lado la espiritualidad y por otro lado tenemos también el tema de la crisis, ¿no? Totalmente. Padre, hablando de, creo que de pronto no entendemos completamente el significado, Exacto. por ejemplo, de la palabra espiritualidad. ¿Cómo la podemos definir? Sí, ¿Qué creo es? que eso es fundamental porque el tema de la espiritualidad no se reduce solo a la profesión de una fe y sobre todo en este sentido de una fe católica o la pertenencia a una comunidad. Cuando hablamos de espiritualidad hablamos de una dimensión fundamental que tenemos las personas y yo siempre pongo en tres características necesarias. Somos personas muy profundas. Nuestra vida no es algo ligero o que está simplemente como una situación que aparece, que es una situación pues de alguna forma solo material o externa aquí, si bien tenemos un cuerpo y una constitución, pero somos personas profundas y esto es importante. Pensemos en el razonamiento, el conocimiento, el pensamiento, las capacidades que tenemos, dones, talentos, eso nos habla de ser personas profundas. Segundo, somos personas que también tenemos un mundo, una realidad interior y esto es muy importante. A veces conectamos con lo exterior, conectamos el cable, nosotros mismos lo sabemos en el ámbito de la comunicación, pero hablamos con las personas, pero muchas veces también nos descuidamos o no pensamos que tenemos toda una situación interna, que esto es muy importante, positiva y muchas veces negativa, ¿no? Y otro elemento también que es importante y que esto creo que nos une en ese sentido de la espiritualidad es esta parte de eternidad. Ya tocamos la eternidad, pienso siempre en el arte, pienso en muchas cosas que experimentamos, que vivimos, un atardecer, un abrazo, una palabra de afecto, una experiencia de gozo, de alegría, realmente nos hace como salir de estas dimensiones que tenemos y entonces entrar en una dimensión que es la dimensión de la eternidad, ¿no? Nuestra vida no es solo para la tierra, es vivir para la eternidad. ¿Y qué relación tendría la espiritualidad como una dimensión importante? Sabemos que la dimensión psicoemocional, la dimensión relacional, la dimensión económico-material, la dimensión corporal, la dimensión física, que es muy importante, la dimensión de nuestra relación con los demás, pero hay una dimensión que yo le llamo, es como el que integra, esta dimensión es la que integra toda la constitución que nosotros tenemos como seres humanos, por lo que acabo de decir. Y pues como seres humanos enfrentamos crisis. Ahora pensamos en todas estas familias, en las situaciones que vienen, pero esto pues siempre está presente a nivel personal, laboral, social, familiar, conyugal, relación con los hijos, en los trabajos, personalmente, en las tomas de decisiones. Y bueno, sobre la crisis diría esto para ir como cerrando y llegar al punto que es cómo puede ayudar la espiritualidad, cómo puede ayudarnos esta dimensión interior que tenemos frente a las situaciones de crisis. Esto incluso no depende de la situación que tengamos. A veces tenemos factores que nos favorecen, a veces tenemos factores que no. Entonces esto es importante. La crisis de entrada la espiritualidad la enfoca no como un obstáculo, la enfoca como un crecimiento. Crisis, crecimiento. Cuando hay ausencia de esta espiritualidad, de esta conexión conmigo, de esta conexión interior y además de una experiencia de fe
y ahí sí entra entonces nuestra profesión de fe, nuestra religión. Entonces se ve carente la crisis y se entra en el pensamiento catastrófico, Sí. se entra en el negativismo, en el pesimismo y empieza la antesala. O la superstición, ¿no? Exactamente, la superstición, la depresión. Porque falta precisamente un elemento de una espiritualidad que haga esa parte también con nosotros mismos. O sea, el enfoque de la espiritualidad frente a la crisis es crecimiento. Si en una lección, una oportunidad, se cierra una puerta, se abren otras, la capacidad de reinventarnos, la capacidad de ver otros horizontes, de movernos, ¿no? La vida del ser humano es maravillosa y nunca nos quedamos estáticos. ¿Qué más de la crisis? La crisis, sobre todo, a veces pensamos o queremos solo solucionarla con las cosas externas y tiene mucho que ver, diríamos, bueno, la espiritualidad, por ejemplo, contempla la oración, contempla la meditación, contempla el encuentro con uno mismo, pero nos olvidamos que la espiritualidad también es acción. Y entonces la acción significa lo que yo puedo hacer, qué es lo que juega a mi favor, qué es lo que no está jugando a mi favor. Y fíjense que la espiritualidad tiene algo maravilloso y lo hemos visto con el tema de los haitianos, de los hermanos haitianos, lo hemos visto con las personas que venían en las caravanas, lo hemos visto con mucha gente aquí en Tijuana. La espiritualidad, cuando enfrenta la crisis, surge la creatividad. Y la creatividad no solamente son cosas artísticas, la creatividad es una capacidad de regenerarnos a nosotros mismos a través de lo que hacemos, a través de lo que tenemos, a través de lo que vivimos. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor Ada como mamá, nuestras abuelas, los papás, o uno mismo a veces le toca, ¿no? De repente no fui al supermercado, no alcancé a comprar esto, lo otro. Abres el refrigerador, ve la despensa, ve la alacena y con lo que tienes... Improvisas. Improvisas. Pero en el fondo es una capacidad creativa. Es decir, para enfrentar una realidad, porque te llega visita, no alcanzaste a ir al supermercado. Dicen que muchos de los platillos salieron de esas crisis, Exacto, ¿no? ahí está la historia de la ensalada César, de los chiles en nogada. Y bueno, entonces un potencial de la espiritualidad para enfrentar la crisis La creatividad. es la capacidad creativa. Lo vimos durante la pandemia. O sea, cómo nos las tuvimos que ingeniar. Yo creo que no es momento para olvidar la memoria, sino es momento para enfrentar desde una trinchera muy importante que tenemos, que es la espiritualidad, estas realidades de crisis. Finalmente, la crisis se convierte en un potencial cuando nosotros hacemos esta parte de verla desde la espiritualidad. Claro. La crisis la podemos ver solamente psicoemocionalmente. Incluso nos podemos meter en un laberinto que si no tenemos Así apoyo o ayuda, terminamos en situaciones drásticas, dramáticas, verdaderamente, como callejones sin salida. Si solamente la vemos desde el lado material, económico, etcétera, pues muchas veces podemos decir que ya no tengo lo que tenía o ya no tengo la seguridad que tenía, porque la crisis lo que hace es tambalear nuestras propias seguridades. Pero en ocasiones decimos, a ver, a lo mejor no tengo los centavos que tenía en la cartera, pero tengo el valor, tengo la fuerza, tengo la salud, tengo las ganas, ¿qué posibilidades tengo? Esa es la espiritualidad, te centra precisamente en qué es lo que sí tienes y cómo ir por ese camino, precisamente enfrentando la crisis que vengan, sean de todos los tipos, ¿no? Incluso la crisis se puede convertir en generar algo diferente. Es decir, la crisis finalmente te dice cómo sí puedes hacer las cosas y no adelantarte Padre, a los cómo no. Pero a manera de conclusión me gustaría preguntarle, o sea, Sí. ya escuchamos todo esto, el tema de la espiritualidad, pero no sé si le ha ocurrido cuando a lo mejor alguien se confiesa o, Sí, sí. o en la vida diaria y cotidiana le dice, sí, pero yo de pronto escucho la palabra espiritualidad y digo, pero de pronto no la puedo vivir. Exacto, o no la tengo. No la entiendo. Ajá. Eso es interesante porque a veces lo vivimos más de lo que pensamos. Okay. O sea, a veces nosotros tenemos una idea,
de la espiritualidad como una persona que rece mucho, que ore mucho, que medite mucho, que digamos que es que muy viva, buena. que es muy buena o buenita, ¿no? O que vive en cierto ambiente, cierta burbuja de este tipo. Se comporta bien, No, pues. ahora mismo estamos viviendo una relación de espiritualidad. Es la capacidad de diálogo, es la capacidad de encuentro, es la capacidad de estar juntos, es la capacidad de escucharnos, es la capacidad de ver cómo sí puedo hacer algo. Del día a día, ¿no? Del día al día. La espiritualidad realmente es el oxígeno que respira nuestro interior, como el oxígeno que respira el exterior. O sea, no se puede vivir sin espiritualidad. O sea, la espiritualidad está impregnada en nuestra relación, en nuestras emociones, en nuestros afectos, incluso cuando nos enojamos. Y terminaría con esto: tengo derecho a renegar, a enojarme, a molestarme, a decir ¿por qué? Pero la espiritualidad me rescata y me dice, sí, tienes derecho a eso, porque somos humanos. Pero al mismo tiempo no tienes derecho a quedarte estacionado ahí, ¿no? Ah, eso es bueno, O sea, hay que moverse. Muévete, ¿verdad? Pues así estamos, así iniciamos esta semana. Ay, qué bonito. Muy fuerte, y la espiritualidad está en todas partes. Vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias, padre. Bonito día. Igualmente, bendiciones.